bienvenidos al webinario número 5 del módulo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes del Instituto Nacional de Salud. Hay equipos valiosos de profesionales que se toman el tiempo para actualizarse. El instituto continúa con gestiones para traerles experiencias enriquecedoras a través de expertos nacionales e internacionales que nos fortalecen. Como una importante dirección del ministerio que tiene la rectoría de la investigación y la gobernanza para la gestión del conocimiento humano, entre muchas otras funciones que implican gestiones de alto nivel, hoy hablaremos de los esquemas de vacunación en salud pública y su importancia en tiempos de pandemia. Aunque los programas de inmunización existen desde hace 45 años, hay enfermedades inmunoprevenibles que siguen siendo una amenaza para la salud mundial. Al mismo tiempo que una enfermedad mortal ha hablado de COVID-19 y ha desplegado una serie de estrategias, no se puede descuidar los avances obtenidos en inmunización. Tenemos la amenaza de brotes de enfermedades infecciosas que, según la OMS, podrían tener consecuencias devastadoras en la mortalidad infantil. La importancia de impulsar permanentemente los programas de vacunación en los países como el nuestro es importantísima de volver sobre ella a cada momento. Quiero presentarles a la doctora Nora Villatoro de Martínez. Ella es doctora en medicina, graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, pediatra con posgrado en el Hospital de Niños Benjamin Bloom, posee una maestría en salud pública de la Universidad Evangélica y ha fungido como coordinadora del programa de vacunas del Ministerio de Salud. Actualmente es colaboradora técnica de la Oficina de Enfermedades Infecciosas del Ministerio. Les agradezco su presencia. Las preguntas o comentarios que puedan hacer, por favor, háganlos al chat. Y le damos la bienvenida desde ya y un saludo muy cordial a la doctora Villatoro, a quien le cedemos la palabra. Me complace iniciar esta semana con el webinar sobre el módulo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Este día les impartiré el tema, como dijo muy bien la doctora, de esquemas de vacunación en salud pública y su importancia en los tiempos de pandemia. Le doy las gracias al Instituto Nacional de la Salud, en especial a la doctora Xochitl Sandoval, por haberme invitado a dar este tema. Es importante destacar y decir que la pandemia de COVID ha generado un impacto muy dramático en las coberturas de vacunación a nivel mundial. Y esto, como dijo la doctora, pone en riesgo la emergencia y reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles que ya estaban controladas, por ejemplo, la toferina y la difteria, entre otras, así como también otras enfermedades que están en proceso de eliminación, como el sarampión y la rubiola, y otra enfermedad que está en proceso de erradicación, como la poliomielitis. Vamos a iniciar hablando con el Esquema Nacional de Vacunación de El Salvador para el año 2022. Este es un pequeño recordatorio que ya muchos de ustedes lo conocen súper bien, pero siempre es importante tenerlo a la mano y recordarlo. No solamente nosotros como médicos o el personal de enfermería, sino que todos los que trabajamos en el área de salud, ya que muchos de nuestros amigos, de nuestros familiares nos preguntan, mira, tú que estás en el ministerio, en el seguro, ¿me podrías decir si tengo bien el esquema de mi hijo, etcétera? Entonces sí, es un esquema que está muy resumido, pero que nos habla sobre qué vacunas deben de ser necesarias a cada edad. Por ejemplo, en el recién nacido, ¿verdad? Son la vacuna BCG y la hepatitis B. La hepatitis B se aplica en las primeras 12 horas de vida. Es una vacuna que mejora la protección contra esta resistente y potencialmente mortal enfermedad. Los recién nacidos pueden adquirir esta infección durante el parto si la madre está infectada con el virus de la hepatitis B. Al colocar la vacuna contra la hepatitis B en las primeras horas de vida, maximiza la eficacia de esta vacuna y por lo tanto previene la infección en el recién nacido. Esta vacuna se puede aplicar con un peso mínimo de 2.000 gramos. Otra vacuna que se aplica en el recién nacido es la vacuna BCG, la cual ha demostrado una adecuada efectividad en la prevención de la meningitis tuberculosa, la tuberculosis miliar y otras formas graves de la tuberculosis en niños pequeños.
La efectividad de dicha vacuna anda en un 60 a un 80%. Sin embargo, la eficacia de la vacuna disminuye con la edad. Por eso se debe poner en el recién nacido o lo más pronto posible antes del año de edad. Tenemos también las vacunas que se aplican a los 2, 4 y 6 meses. A los 2, 4 y 6 meses se aplica la vacuna pentavalente, que así como su nombre lo dice, protege contra 5 enfermedades, que son la difteria, el tétanos, la tosferina, meningitis y neumonía, así como otras enfermedades producidas por el hemófilos influenza tipo B y la hepatitis B. A esta edad también se aplica la IPV, que es la vacuna inactivada contra la poliomielitis. A los 2 y 4 meses se aplica la vacuna contra el rotavirus, que protege contra las diarreas graves y las complicaciones producidas por este agente. También se aplica la vacuna conjugada contra el neumococo, que también desde el 2020 ya iniciamos de nuevo con la PCV13, que previene contra las enfermedades como la neumonía, la meningitis y otras producidas por el estreptococo neumoniano. A los 12 meses de edad aplicamos la vacuna conocida como triple viral o SPR, que protege contra el sarampión, la paperas y rubiola, que en esta exposición vamos a hablar un poco más sobre esta enfermedad que es del sarampión. Entre los 15, también a los 12 meses de edad se aplica el primer refuerzo del neumococo conjugado. Entre los 15 a 18 meses se coloca el primer refuerzo de pentavalente, así como también el primer refuerzo de la polio, pero ya la aplicamos de forma oral. Y así como también desde el año 2020, por recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunas, aplicamos ya la segunda dosis de SPR entre los 15 a los 18 meses de edad. A los 4 años se aplica el segundo refuerzo de DPT o triple bacteriana que nos protege contra la difteria, la tosferina y el tétanos, y el segundo refuerzo de polio oral. Aquí termina prácticamente el esquema de los niños de los 5 años. Ya a los 9 años empezamos a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, que está en nuestro esquema de vacunación desde el año 2020. Y como ya todos sabemos, previene el cáncer de cervix, ¿verdad? Causado por el virus del papiloma humano. Igualmente, informarles, creo que ya la mayoría de ustedes saben, que El Salvador está desarrollando una campaña de vacunación, más que todo contra 2 enfermedades, pero también está vacunando contra el virus del papiloma humano. Y en ese tiempo se están vacunando a las niñas a partir de los 9 meses hasta los 14 años, 11 meses, 29 días. Igualmente tenemos la vacunación en los adolescentes, que todo adolescente a partir de los 10 años de edad debe recibir una dosis de vacuna contra el tétanos y la difteria y sus refuerzos cada 10 años. También a las personas de 60 años de más o más con un factor de riesgo como una enfermedad crónica, se les aplica la vacuna contra neumococo conjugada y esa vacuna PCV13 solamente es una dosis en la vida. Otro grupo muy importante que debemos destacar y que deben de tener su esquema de vacunación al día son las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas se aplica el toxoide tetánico y diftérico a partir de las 16 semanas de edad gestacional, siempre y cuando no tenga su esquema de vacunación completo de la pentavalente o no haya recibido su dosis de refuerzo de TT. Otra vacuna que se aplica en el embarazo y siempre que inicia un embarazo es la vacuna TDPA, ¿verdad? Que es la vacuna acelular de la tosferina que se aplica a partir de las 20 semanas de edad gestacional. Nosotros como país, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de que fuimos de los primeros países de América Latina en vacunar a las embarazadas con esta vacuna, que además de protegerlas a ellas, a las mujeres embarazadas, también protege a los recién nacidos contra la tosferina. Antes de la introducción de esta vacuna, morían varios niños en las edades entre
0 a 3 meses por esta enfermedad. También en las mujeres embarazadas se aplica contra la influenza hemisferio sur. Esta vacuna se aplica a cualquier edad gestacional. Desde el año pasado, la vacuna que se está aplicando en nuestro país contra influenza es la vacuna tetravalente, es decir, que tiene 4 cepas. 2 del virus de influenza A, H1N1, H3N2 y 2 del tipo B. También la vacuna de la influenza es una vacuna que se aplica en campañas y además de las embarazadas, que son un grupo de riesgo, se aplica a todos los niños a partir de los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, así como también a las personas a partir de los 60 años de edad, al personal de salud, personal esencial y a las personas con alguna enfermedad crónica. Y otras vacunas también que los ponemos a grupos de riesgo es la vacuna TD, por ejemplo, cuando una persona sufre algún accidente, alguna herida, se le aplica si no tiene su esquema de vacunación completo. También a aquellos, por ejemplo, personal de salud, se le aplica la vacuna de la hepatitis B. El personal de salud también debe estar protegido contra el sarampión y rubiola, la influenza que ya lo mencioné anteriormente, así como también el neumococo. Y hay otra vacuna que también se está aplicando desde el año pasado al personal que labora en el área de neonatos, en el área de UCIN, que también, ¿verdad? Está indicado que ese personal de salud debe recibir la vacuna TDPA. ¿Cuál es el impacto de la pandemia COVID-19 en los programas de vacunación? Bueno, debido a que los recursos humanos estaban muy enfocados en las pandemias, las medidas de contención como la cuarentena, el acceso limitado al transporte, el miedo por parte de los padres a llevar a sus hijos a asistir a los establecimientos de salud para la aplicación de las vacunas. En esta época también ha habido mucha propagación de información falsa, sobre todo en redes sociales y todos los grupos antivacunas, hablando mal de las vacunas contra COVID y de todas las vacunas. Esto nos produjo una reducción de la capacidad de la vigilancia epidemiológica, así como también una reducción de las coberturas de vacunación. Ha provocado un gran impacto en toda la capacidad operativa del programa de prácticamente todos los países del mundo. Ha habido también en algunos países una reducción del presupuesto por enfocar esos recursos a combatir la pandemia, a comprar vacunas contra el COVID. Ha tenido también un impacto en los sistemas de reporte, en la detección temprana de brotes, en la debilidad, en una debilidad y consolidación de la información, que también ya se estaba programando tener un registro nominal electrónico de vacunación, y debido a todo eso del COVID, esto se ha ido retrasando. Aquí esta lámina me pareció muy interesante, ¿verdad? En hablar qué tan contagiosos son los virus. Tenemos el índice de reproducibilidad o RO, que mide la capacidad de contagio de los agentes infecciosos. Si se fijan, el sarampión es el que tiene el índice de contagiosidad mayor que otras enfermedades. Eso significa que una persona infectada puede contagiar a 18 personas susceptibles. Le sigue la tosferina, que por cada persona infectada pueden haber desde 12 a 17 personas infectadas. La difteria de 6 a 7, la gripe 3 y el SARS-CoV-2 al inicio, con la cepa original, podía infectar de 2 a 4 personas. Por lo tanto, ¿verdad? Si vemos que entre más contagiosa sea una infección, a medida que se baje la cobertura vacunal, es más probable que vuelva a aparecer. Aquí también tenemos las interrupciones en todo el mundo y regionales de las coberturas de vacunas pediátricas sistemáticas durante la pandemia de COVID-19 en el 2020. En esta diapositiva tenemos esta gráfica donde se ve, por ejemplo, en moradito,
¿cuál es la cantidad de niños que no recibieron las dosis en el continente africano? Si nos dirigimos más y ponemos más atención en esta gráfica, en lo aqua, verde aqua, que es América Latina, aquí vemos también cuántos niños se han quedado sin vacunar. También en un estudio que fue realizado por la Organización Panamericana de la Salud, durante el año 2020, 126 de 170 países informaron alguna interrupción en sus programas de vacunación sistemática. En el 2020 se estima que la cobertura de la vacuna con tercera dosis de pentavalente y la primera dosis de SPR ha descendido más de un 7% en todo el mundo en comparación con la cobertura prevista en ausencia de la COVID-19. En la mayoría de países, las coberturas andan entre el 80 al 85% con SPR1 y más o menos en un 80% con el DPT3, ¿verdad? Siendo la cobertura ideal del 95%. Viendo todo eso, más de 8 millones de niños no tuvieron su oportunidad de recibir una dosis de vacuna. Aquí tenemos también la reducción de las dosis aplicadas de vacuna DPT3 y SPR1 ya en América Latina. Y si se fijan, más o menos en América Latina por mes se están aplicando unas 300,000 dosis de vacuna. A medida que iba aumentando, ¿verdad? En el año 2019 y 2020 la pandemia, vemos en azulito cuántas son las dosis que se aplicaron de DPT3 y en anaranjado las dosis que se aplicaron en el año 2020. Para junio del 2020, las dosis aplicadas ya eran casi de 150,000 dosis, o sea, una reducción hasta del 50%. Y si nos fijamos en la disminución de las dosis aplicadas de SPR1 entre enero y junio, comparando el 2019 y 2020, también hubo una reducción bastante significativa de un 21%. Aquí también tenemos la vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiola y en las barras azules vemos el número de casos sospechosos de sarampión y rubiola, que si se fijan al inicio del año empezamos bastante bien. Sin embargo, a medida que se iban incrementando los casos de COVID, se iban disminuyendo los casos sospechosos de sarampión y rubiola. También este es un boletín que semanalmente lo da la Organización Panamericana de la Salud, donde vemos los casos sospechosos y confirmados de sarampión hasta la semana 31 de este año. Si vemos ahí, El Salvador hasta la fecha ha reportado 434 casos sospechosos. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso confirmado. En una de las columnas ven el último caso confirmado de sarampión, que en el país fue en el año 2001, 2 casos importados que venían de Europa, eran 2 jóvenes, ¿verdad? Y el último caso autóctono de sarampión en nuestro país fue en el año de 1996. Actualmente en América Latina se han reportado 55 casos de sarampión confirmado y quien más ha reportado casos es Brasil, con 44 casos. Le sigue Estados Unidos con 6 casos y Canadá con 3 casos. De rubiola congénita, afortunadamente no ha reportado ningún país de las Américas casos de rubiola. El último caso de rubiola en nuestro país fue en la semana 30 en el año 2006. Tenemos también la vigilancia de síndrome de rubiola congénita y El Salvador ha reportado 154 casos sospechosos y no se ha confirmado ninguno. Aquí tenemos los indicadores de vigilancia integrada de sarampión rubiola en la región de las Américas también hasta la semana 31 del año 2022 y vemos que El Salvador ha cumplido con todos los indicadores de vigilancia de sarampión rubiola y sí es de felicitar a todos los equipos de vigilancia
¿verdad? Y también a los clínicos porque están reportando casos sospechosos. En El Salvador el porcentaje de sitios notificados semanalmente es del 90%. El 90% de los casos tienen investigación adecuada. También el Laboratorio Nacional de Referencia nos apoya muchísimo en monitorear este tema y el porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada ha sido en un 100% y en un 100% también llegan las muestras de sangre al laboratorio en menos de 5 días y tenemos un 97% de resultados de laboratorio en menos de 4 días. Si se fijan, tenemos una de las más altas tasas de notificación que es del 8.7% en El Salvador, solo superado por Cuba. Deberíamos de tener lo que nos dice la OPS, que deberíamos de estar reportando por lo menos 2 casos por 100,000 habitantes y nosotros lo tenemos casi a 9. Y de síndrome de rubiola congénita tenemos un 24.3%. Aquí también en esta lámina, ¿verdad? Que sí es bien impactante. Tenemos los casos confirmados de sarampión en la región de las Américas del 2017 al 2021. Y si se fijan, en el año 2017 tuvimos 895 casos. En el año 2018 se tuvieron 16,839. En el 2019 se tuvieron 23,269 casos. Y eso también va de la mano porque a medida que pasan los años se van reduciendo las coberturas. En el año 2020, que fue la pandemia, si también se fijaron en una de las diapositivas donde había disminuido notablemente la tasa de notificación en todos los países, hubieron 8,726 casos confirmados y para el año 2021 hasta abril se llevaban 306 casos y ahorita al momento llevamos 54 casos. Para hablar también de otra enfermedad que está en proceso de erradicación, tenemos los indicadores de vigilancia de parálisis flácida aguda y eso lo tenemos a nivel mundial también hasta agosto del año 2022. Si se fijan, en el año 2021 se reportaron 46,227 casos de parálisis flácida aguda en los menores de 15 años. Ya para en el año 2022 ha mejorado la notificación y es casi el doble. Se han reportado 61,547 casos, pero sí esto es alarmante. En el año 2021 solo se tuvieron 2 casos de poliovirus salvaje y ya para este año del 2022 hasta agosto ya llevamos 21 casos. De esos 21 casos, 5 han sido reportados por África, otros 16 casos por el Mediterráneo del Este. También han habido varios casos de poliovirus derivado de la vacuna, prácticamente casi similar al año 2021. Al momento llevamos 272 casos y en el año 2022 llevamos 14 casos compatibles de polio. Estos casos prácticamente son que se diagnostican por clínica porque no se les tomaron las muestras respectivas y también hay varios casos que están pendientes de clasificar. Igual otras noticias que han dado la vuelta al mundo y que se las quise traer es, por ejemplo, en esos 2 países donde habían varios años, hasta décadas, que no tenían un caso de sarampión. Por ejemplo, en Estados Unidos detectaron un caso de polio y en casi una década. Y en la otra también que Israel en 3 décadas no habían tenido casos de polio hasta este año. Ambos casos eran personas no vacunadas. Aquí tenemos la vigilancia de parálisis flácida en la región de las Américas también hasta agosto de este año, es decir, hasta la semana 31. Y tenemos que en El Salvador han habido 30 casos sospechosos con una tasa de notificación del 1.75. Estamos arriba de lo que dice la OPS, que es un caso por 100,000. Tenemos un porcentaje de investigación en menos de 48 horas del 67%,
un porcentaje de muestras adecuadas en un 100%. Igual, debido a todo lo que está pasando en el mundo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han incitado a los países a mejorar las coberturas de vacunación, así como también la vigilancia epidemiológica y realizar campañas de vacunación de alta calidad para las vacunas que están en proceso de eliminación y erradicación, ¿verdad? Por ejemplo, el sarampión, así como también la poliomielitis. El Salvador en estos momentos está desarrollando una campaña de vacunación de alta calidad contra esas enfermedades, pero debido a que también hay varios niños que están pendientes de otras vacunas, se está realizando un énfasis en estas vacunas, pero también se están poniendo al día con las demás vacunas del esquema regular de vacunación. El grupo objetivo para vacunar contra sarampión son los niños y niñas de 1 a 6 años. La vacuna que se está utilizando es la vacuna triple viral SPR. Y para los niños, vacunarlos contra la poliomielitis, son los niños y niñas desde los 7 meses de edad hasta los 4 años. Y la vacuna que se está utilizando es la vacuna OPV bivalente. Para que sea una vacuna de alta calidad, la Organización Panamericana de la Salud nos exige que deben cumplirse 4 criterios básicos de calidad, que son la eficacia, que significa lograr una cobertura del 95%, la homogeneidad, que significa que ese 95% o más lo debemos de hacer en más del 80% de los municipios del país, así como también lograr ese 95% por edades, es decir, que el 95% de los niños de 1 año, el 95% de los niños de 2, etcétera, así como también el 95% tanto en los niños y en las niñas. También que sea una vacuna, una campaña que sea oportuna. Es decir, que todos los establecimientos de salud cuenten con vacunas e insumos para poderlos vacunar y que sea una vacuna eficiente, una campaña eficiente. ¿Qué significa esa eficiencia? Que con los recursos que el país disponga, pues logremos una cobertura, una campaña de vacunación de alta calidad. También tenemos, ¿verdad? Aquí el número de dosis aplicadas de vacuna de PT3 en la región de las Américas en el año 2019 y 2020, y es lo que les explicaba anteriormente, cómo han disminuido la cantidad de dosis aplicadas. Debido a esto, han habido brotes de enfermedades que también estaban bajo control en varios países de las Américas, y han habido brotes en Haití y en República Dominicana de difteria. El último caso de difteria que tuvimos en nuestro país fue en el año de 1987, y gracias a las coberturas de vacunación, así como también la estrategia de vacunar tanto a niños y niñas a partir de los 10 años de edad y refuerzos cada 10 años, se ha podido controlar esta enfermedad. Pero si las coberturas están bajas, podemos tener brotes, así como ha sucedido en Haití y en República Dominicana, teniendo una tasa de letalidad del 20%. Tenemos muchos desafíos en el programa, en todos los programas de vacunación, ¿verdad? Sin embargo, la Organización Mundial ha propuesto 2 desafíos que son los que debemos de cumplir lo más pronto posible para evitar brotes de enfermedades inmunoprevenibles. Algo que me gustó mucho fue lo que dijo el doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, y dice así: los planes relacionados con la COVID-19 y la lucha contra esta enfermedad deben de ir de la mano de vacunación contra enfermedades mortales como el sarampión, la neumonía y la diarrea. No es una cuestión de elegir entre una o la otra, sino que se pueden hacer ambas cosas. Yo sé que es muy difícil para todo el personal de salud estar en varias cosas a la vez, pero si queremos evitar muertes, sobre todo en niños,
tenemos que mejorar las coberturas de vacunación. Y ahí están, mejorar las coberturas de vacunación, lograr un 95% de coberturas a nivel municipal. Otro también desafío que tenemos es fomentar la confianza en las vacunas, combatir la desinformación. Como les dije también, ¿verdad? Algo que se tiene y que lamentablemente los grupos antivacunas se han apoderado de las redes más que de los grupos científicos en desinformar a la población y decir que las vacunas no sirven, las vacunas dan un montón de reacciones adversas, ¿para qué vacunar? Entonces es importante que nosotros como personal de salud nos mantengamos informados, sepamos hablar con propiedad acerca de la importancia de la vacuna para combatir esa desinformación. Otro también de los desafíos es fortalecer los sistemas de vigilancia con el fin de detectar en forma oportuna un caso de una enfermedad inmunoprevenible. Si detectamos oportunamente un caso, realizamos acciones de control de forma inmediata para evitar la propagación de la enfermedad. También otro desafío es fortalecer la capacidad de los equipos de respuesta rápida ante un brote de una enfermedad inmunoprevenible, sobre todo de sarampión y de poliomielitis. Y esto es algo que nos está pasando, que muchos de los médicos no hemos visto casos de sarampión, porque incluso ya varios ni habían nacido cuando fue el último brote de sarampión, que fue en el año de 1999. Y de poliomielitis mucho peor, ¿verdad? Que el último caso fue en el año de 1987. Entonces, primero tenemos que educar. Y esos webinars nos sirven mucho para retroalimentarnos, para saber cómo es la enfermedad y cuáles son las estrategias para combatirlas, para que también nuestro equipo de salud esté bien fortalecido, sepan reconocer esta enfermedad y hagan las acciones. ¿Cómo podemos evitar las oportunidades perdidas de vacunación? En primer lugar, no detectar las necesidades de vacunar. Si yo no sé cuál es el esquema de vacunación, tanto el personal de salud y los padres de familia, no sabemos qué vacuna le toca a mi hijo. O también varios de nosotros decimos, no, si ya sarampión no hay, poliomielitis no hay, ¿para qué los vamos a vacunar? ¿Verdad? Entonces eso es no detectar la necesidad de vacunación. La falta de conocimiento de los calendarios de vacunación o en estos momentos todos debemos de saber que el país está realizando una campaña de vacunación. Otra de las oportunidades perdidas es no disponer de la historia de vacunación. En algunas partes, por falta de tiempo, los libros de vacunación están desactualizados o al revisar los expedientes de los niños, falta actualizar el estado vacunal. Igualmente, la no administración de vacunas en forma simultánea. Muchos tienen esa creencia de que no, yo le voy a poner solamente esta vacuna porque si le pongo la otra, le va a dar más reacciones adversas, va a tener más fiebre. Eso es una oportunidad para que ese niño se vacune. Ya sabemos que las vacunas son seguras y que si se ponen en forma simultánea no significa que le va a dar más reacciones adversas. Otro también oportunidad perdida de vacunación es no disponer de vacunas en lugar donde se detecta la necesidad de vacunar. Por eso es importante que los establecimientos de salud estén abastecidos, realicen muy bien sus movimientos de biológicos para ver en cuánto tiempo se les van a terminar las vacunas y solicitar las vacunas en forma oportuna. Otra también oportunidad perdida es que miedo a la vacunación o creencias erróneas por parte de los padres, y increíble que nos parezca también por parte del personal de salud, que mucho personal de salud también dice, no, yo no me voy a poner la vacuna de la influenza porque me da gripe, ¿verdad? Sabiendo que es una vacuna inactivada y que en ningún momento va a provocar la enfermedad. Y también otras oportunidades perdidas que son muy comunes son las falsas contraindicaciones. Por ejemplo, los niños prematuros no se deben de vacunar hasta que cumplan la edad corregida. O otra falsa contraindicación, no es que el niño está con un poquito de gripe, entonces no vaya a ser que se vaya a poner peor, mejor no lo voy a vacunar.
¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar coberturas? Bueno, es importante y también la vacunación contra COVID nos ayudó muchísimo a mandar sistemas de recordatorios o avisos diciéndonos cuándo tenemos que ponerle la segunda dosis a los niños. Otro muy importante también, el papel que juegan los promotores de salud al decirles a los padres de familia y educarlos, ¿verdad? Que recordándoles cuando vayan a la casa a hacer un control, cuándo tienen que llevar a sus hijos a vacunar. Educación en temas de inmunización, tanto para pacientes y profesionales de la salud. La accesibilidad a los centros de vacunación, que en el caso de El Salvador, esto no es... no es un problema grande porque nuestro país es muy pequeño y prácticamente los servicios de vacunación están en todos los centros de salud. Evitar las barreras administrativas y muchas veces nos encontramos con esto que como el niño no es de la comunidad o no es de ese municipio, no lo queremos vacunar, sino que les decimos, no, vaya donde le están administrando las otras vacunas. El personal de salud muy bien sabe que nunca debemos de negar una vacuna, ¿verdad? Aunque el niño vive en la Unión, pero si en ese momento está en San Salvador, nosotros le podemos aplicar la vacuna. Igualmente en el Seguro Social a través de un convenio que exige, si el padre ya dejó de cotizar, ya no está trabajando, puede ir al Seguro Social siempre a recibir sus vacunas y etcétera. Hay varios, o no llevan su carnet de vacunación y por no buscar en el expediente o no tener actualizados los libros de vacunación también perdemos esa oportunidad de vacunar a los niños. Igual, aquí en el país no es obligatorio, pero en otros países lo hacen, de solicitar los carnets de vacunación para la asistencia de los niños a guarderías o centros educativos. Sabemos, ¿verdad?, que no debemos de obligar porque nuestro esquema de vacunación no es obligatorio y también no que eso sea una barrera para que el niño se matricule a la escuela. Por eso no es que no lo hemos hecho obligatorio solicitar el carnet de vacunación, pero lo ideal, ¿verdad?, es que sepamos cómo está el esquema de vacunación en nuestros niños que van en los centros educativos. Esto es una recomendación, no es una obligación. También se tiene la ventaja aquí en el país de que se están realizando visitas domiciliares a través de los equipos comunitarios de salud, a través también de los promotores y en estos momentos que se está realizando la campaña de vacunación, se está fortaleciendo las visitas domiciliares en todos los municipios del país, sobre todo en aquellos municipios del área, en aquellos lugares rurales. Investigar, ¿verdad?, en todo momento el estado vacunal del paciente, no solamente para el control del niño sano o también cuando llegan a su vacuna, sino que cuando consultan por alguna morbilidad, siempre preguntarles, ¿tiene su esquema de vacunación al día? Enséñeme su carnet, ¿verdad? Y otro, el abastecimiento oportuno y suficiente de vacunas e insumos en todos los servicios de vacunación. Otro también, utilizar sistema de registro de vacunas, un gran desafío que tiene el país y sí se pudo hacer con COVID, tener un registro nominal electrónico de vacunación. Esto ha servido mucho y en estos momentos ya se está trabajando por esto, un registro de vacunación electrónico. Pero ahorita también es importante llevar la calidad del dato, aunque sea en papel. Eso es importantísimo. Muchas veces perdemos también coberturas porque no anotamos lo que estamos haciendo o no lo anotamos en forma correcta. Entonces, igual todo el equipo, sobre todo los estadísticos, pueden apoyar en la calidad del dato de vacuna. Es importante también hacer una retroalimentación de la información de las coberturas de vacunación en las salas situacionales que se llevan en todos los establecimientos, ver qué municipios están con las peores coberturas, por qué esos municipios están con esas coberturas o municipios que están con buenas coberturas, qué es lo que están haciendo para tenerlas así y compartir la información. Analizar el tema de oportunidades perdidas y presentar opciones para aprovechar las oportunidades de vacunación. Otra recomendación es motivar al personal de salud para promover la vacunación en todas las edades, pero sobre todo en los niños, los adolescentes y las embarazadas.
Igual estimular al personal de salud de brindar un trato de calidad y cordial a los usuarios que acuden al servicio de vacunación. Si una enfermera les da un trato de calidad, le brinda con amor su atención, pues no lo duden que va a volver a llegar esa persona. Desarrollar acciones de comunicación sobre las vacunas y sus beneficios, y eso es importantísimo, más que todo cómo vivimos ahora. También los comunicólogos, las personas, los educadores de la salud juegan un rol importantísimo en el esquema de vacunación y sobre todo en las campañas. Ellos nos pueden ayudar con su experiencia a realizar mensajes que motiven a las personas a llevar a sus hijos a vacunar. Igual, promover entre los padres la importancia de cuidar el carnet de vacunación, que es otra cosa que también debemos de pedirlo, ¿verdad? No es obligatorio, pero sí saber qué vacunas le corresponden al niño o si en el momento que vamos a vacunar, anotar la vacuna que le pusimos. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacérmela llegar. Y aquí les dejo también mi correo por si tienen alguna duda posteriormente. Muy buenas tardes, doctora Nora Villatoro. Es un gusto haber escuchado su ponencia. Voy a proceder a leer las preguntas que han hecho. Felicitaciones. Y hay pregunta que dice, ¿para cuándo se tiene proyectado modificar a IPV en lugar de la vacuna oral contra polio como refuerzo a los 4 años de vida? Ok, bueno, ese también es la Organización Mundial de la Salud, debido a que hay muchos casos de polio postvacunal, pues han recomendado la sustitución de la OPV por la IPV. Nosotros ya tenemos en nuestro esquema primario prácticamente primera, segunda y tercera dosis la IPV y solo los refuerzos con polio oral. Se espera que próximamente, ¿verdad? Ya no tengamos polio oral en nuestros esquemas, sino que IPV. Y esto ha sido también consecuencia de COVID, que para esto, por lo menos para este tiempo, ya hubiéramos tenido que cambiar la vacuna, ¿verdad? Pero por todo lo que ha sucedido, todos los países han tenido como un pequeño brecha, ¿verdad? En esto, pero ya pronto. Y es de mi conocimiento también que se están haciendo muchos esfuerzos en este momento para impulsar la vacunación en el primer nivel de atención. Sí. Ahí están saliendo. Si usted conoce de eso y nos pudiera comentar qué se está haciendo. Sí, ahorita se está realizando una campaña de vacunación de alta calidad en donde se están utilizando todas las estrategias de vacunación que se conocen para mejorar las coberturas de vacunación. Igual, gracias a los comunicólogos, a promoción de la salud, pues están haciendo una campaña promocional bastante grande para que los padres de familia acudan a todos los centros de vacunación a ponerles una dosis, ¿verdad? De polio, así como también de CPR, dependiendo de la edad, y ver sus esquemas y ponerlos al día. Están también realizando muchas acciones de vacunación casa a casa para revisar los carnets y llevar hasta su casa la vacuna. Igual vacunaciones en sitios de concentración, que también esto es muy importante, y por eso se insiste, ¿verdad?, en que los padres revisen su carnet. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue la razón de bajar la edad de colocación de la segunda dosis de MMR en los niños? Ante los brotes reportados de poliomielitis reportados en América, ¿cuál sería la estrategia para que en nuestro país para prevenir esta enfermedad reemergente? Ok, muy bien. A nivel mundial, las coberturas de vacunación en el niño menor de 1 año son buenas, ¿verdad? En el sentido que casi todos llegamos a más del 90% de coberturas. Pero cuando ya llegamos a las coberturas en los niños de 4 años, ningún país, es raro el país, pero casi todos andamos por el 80%. Entonces se ha visto en brotes de sarampión que niños con una sola dosis han sido infectados y han tenido sarampión. Por eso es importante contar con su dosis. Entonces, una de las estrategias que propuso el grupo asesor de vacunas de la OMS es bajar la edad hasta antes de los 4 años.
Se tuvo una discusión bastante grande con el Comité Asesor de Vacunas de aquí del país y debido a todas las recomendaciones y lecciones aprendidas de otros países, pues sí se bajó la edad, ¿verdad? Y esperamos lograr mejores coberturas. Lamentablemente, la estrategia se hizo en el año de la pandemia, entonces eso también afectó un poco, pero espero que ya con esta campaña que se esté realizando, se mejoren las coberturas en todas las edades. Muy bien. Este mismo colega, siguiendo la pregunta, nos dice, ¿los prematuros o bebés de bajo peso deberían recibir tercera dosis y un refuerzo? Sí, igual los bebés, los prematuros deben de recibir prácticamente todas las vacunas del programa regular y ellos sobre todo por su sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, sí, es correcto. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes. ¿Por qué en los establecimientos a un niño que ya cumplió los 5 años no se le recupera la dosis DPT y polioral que les correspondía a los 4 años? Bueno, ok, fíjense que sí se está. Lo único que la vacuna de la polio oral no se recomienda después de los 5 años de edad, porque es una vacuna viva atenuada y como ya sabemos, las vacunas vivas atenuadas, si se colocan en un niño donde no sabemos su estado de inmunidad, pues puede provocar la enfermedad. Entonces, por eso la vacuna polio no la ponemos después de los 5 años, solo viendo riesgo-beneficio. Entonces, ese niño, si no tiene su refuerzo, se le puede aplicar, pero se le pone la IPV, la vacuna de la polio inactivada. Luego, la vacuna DPT, según el laboratorio productor, por eso es importante siempre leer el inserto, recomienda que todo niño menor de 6 años ya no se le aplique la DPT, debido a que corre el riesgo de que pueda sufrir una convulsión porque la DPT que nosotros tenemos, así como la vacuna pentavalente, es de células enteras. Entonces hay un mayor riesgo de presentar una complicación como convulsión si lo recibe después de los 6 años de edad. Entonces por eso es que no se pone. Lo ideal sería ponerle la DPT a celular, ¿verdad? Pero la que tenemos en este momento solo es la vacuna que se aplica en adultos, que se aplica en las mujeres embarazadas. Muy bien, gracias. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la función del Fondo Rotatorio de la OPS en la adquisición de vacunas para los Estados miembros? Muy bien. Pues El Salvador tiene un convenio con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud de comprar vacunas y esas vacunas se compran a precios accesibles y lo mismo que cuesta una vacuna aquí en El Salvador le va a costar a Panamá, que también es miembro del Fondo Rotatorio. Entonces, como se compran vacunas en grandes cantidades, los precios que se dan son mucho menor si los compráramos en una licitación o de forma individual como país. Este fondo rotatorio ya tiene bastantes años y prácticamente todas las vacunas del esquema se les compran a ellos. Igual vienen ya precalificadas por la Organización Mundial de la Salud y ellos le dan todo el seguimiento de sus controles para que podamos recibir también como país vacunas de calidad. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la única vacuna que no se puede aplicar en niños inmunosuprimidos, cáncer, VIH, etcétera? Hay varias. Están todas las vacunas de virus vivos atenuados que no se deben de aplicar en niños con inmunosupresión. En el recién nacido, por ejemplo, si es hijo de madre VIH o es paciente con VIH-Sida, no se les puede aplicar la BCG, así como también o que tenga alguna enfermedad que curse con inmunosupresión. Otra vacuna que no se puede aplicar es la vacuna OPVB, que es la polio oral, que tampoco se puede aplicar, y otra también la de rotavirus, la SPR, la de la fiebre amarilla. Sin embargo, les voy a contar qué pasó con la vacuna SPR y rotavirus. Tuvimos una discusión bastante grande con el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones, así como también con personal de VIH en el caso de rotavirus y de sarampión. Si a un pacientito, por ejemplo, VIH le da una diarrea por rotavirus o un sarampión, pues el riesgo de morir es bastante alto, más que en un niño con su sistema de defensa normal. Entonces,
se consultó y también los infectólogos y en el programa, en algunos casos sí se les puede aplicar esta vacuna, pero eso también va a depender del conteo de los CD4, de los CD8, así como también de su carga viral. Entonces son excepciones que se toman, pero prácticamente todas las vacunas vivas atenuadas no se deben de aplicar en este grupo. Muy bien. Preguntan en la vacuna BPH, ¿hay nuevos lineamientos o se mantienen? Sí, hay unos nuevos lineamientos que no están en los lineamientos actuales, sino que se les mandó un memorándum por escrito, ¿verdad? Donde se dice que ahorita que se está realizando una campaña de vacunación, se está vacunando a todas las niñas de 9 hasta los 14 años de edad. Entonces, eso es lo único que ha cambiado. La vacuna que siempre se está aplicando es la vacuna tetravalente Gardasil y se ponen 2 dosis a las niñas bueno, una ya y con 6 meses de intervalo la segunda dosis. Eso es lo único que ha cambiado. Muy bien. ¿La desnutrición severa tiene alguna contraindicación la vacunación? No, no tiene ninguna contraindicación. Muy bien. A otra pregunta. ¿Hay planes para incorporar la vacuna contra la varicela en el esquema nacional? Prácticamente, bueno, no se los puedo responder yo en estos momentos, sino que es más de alto nivel, pero sí hay planes. No sé cuándo, pero sí hay planes. Muy bien. Así varicela y otras como la hepatitis A, pero sí, hay planes. Muy bien. Entonces, muy buenas noticias próximamente. Sí. ¿En qué lugares está disponible la vacuna del BPH o es a nivel nacional que está disponible? Bueno, la vacuna contra el virus del papiloma humano está disponible en todos los establecimientos de salud, tanto del Ministerio como del Seguro Social, ¿verdad? Entonces ustedes pueden consultar y ahí les tienen que dar la vacuna en todos. A excepción pues de los hospitales que ahí no hay, pero en todas las unidades de salud hay. Muy bien. Preguntan siempre con la vacuna del virus del papiloma. ¿Aún no está disponible para los niños? Lamentablemente todavía no, ¿verdad? Pues la estrategia es que vacunemos nada más por ahorita solo a las niñas porque queremos reducir el cáncer de cervix, pero ya sabemos que el papiloma puede dar los condilomas acuminados, pueden dar cáncer de recto, cáncer de pene, bueno, oral. En un futuro sí se ha pensado en vacunar a los varoncitos, pero por ahorita solo niñas. Muy bien. Respecto a aquí, como hay diferentes profesionales de salud, hay médicos, enfermeras de diferentes, se han conectado de diferentes lugares del país, hay bastantes preguntas, doctor. Con respecto a la vacuna del neumococo, ¿por qué 13 valente y no la que tiene más tipos? Ah, ok. Buena pregunta. Fíjense que bueno, se acordarán, antes hubo la vacuna 23 valente, pero por problemas ya presupuestarios, etcétera, pues ya no se pudo seguir comprando. Ahorita la única vacuna que está en el programa es la vacuna 13 valente, que sí es una vacuna conjugada que tiene ciertas ventajas sobre la vacuna polisacárida, que es la 23 valente, en que es una vacuna que solo se pone 1 o 2 veces en la vida, no necesita refuerzos. Y otra serie de ventajas que tienen, pero sí es con menos valencia. Creo que en un futuro, creo también se está planificando pues incorporar la vacuna 23 valente y lo que recomienda el CDC es que al tener las 2 vacunas se coloquen las 2, tanto la 23 como la 13. Si se coloca la 23 valente primero, hay que esperar 1 año para colocar la 13 valente y si se coloca la 13 valente primero, esperar 8 semanas. Eso es en un futuro también. Igual la 13 valente solo está indicada en los pacientes adultos mayores con factores de riesgo, no en todos. Que lo ideal sería aplicarlas en todos, ¿verdad? Pero Muy bien. Con respecto a la vacuna BPH en hombres, ¿cuál es el nivel de evidencia a la fecha? bueno, créanme que podríamos hablar solo de este tema de VPH, pero hay una excelente evidencia sobre la efectividad de la vacuna en varones.
La efectividad de la vacuna en varones, sí, les voy a decir que es un poquito menor que en mujeres, ¿verdad? La efectividad ha sido un poco más en mujeres, pero también se han tenido buenos resultados para los condilomas acuminados, para el cáncer de recto, o sea que sí, la vacuna es muy buena. Muy bien. Preguntan con la SPR, dice, en caso de haber completado la SPR a los 4 años, ¿es necesario otra dosis a los 7? Sí, bueno, eso también es una pregunta que muchos nos están haciendo. ¿Por qué otra dosis? Cuando se hacen estas campañas de vacunación masiva, estas campañas lo que se pretende es vacunar, es tener protegida a toda la población. Con una dosis de refuerzo, por decirlo así, o una dosis extra, se cree que se mejora la inmunidad de estas personas, de los niños, ¿verdad? Aunque con 2 dosis es suficiente. Pero acordémonos que no tenemos un registro nominal electrónico, que realmente no sabemos qué vacuna les han puesto a los niños. Otra cosa también, que no siempre las vacunas son el 100% de eficaces. Muchas veces fallan por nuestro propio sistema inmunológico, más la SPR. Recibiendo sus dosis completas, hay un 5% que no logra esa inmunidad que queremos. Entonces, igual también no sabemos cómo estuvo la cadena de frío, pueden haber fallas tanto de la persona así como también de la vacuna, que poniéndole una dosis más nos puede ayudar. Muy bien, doctora. Hay felicitaciones en el chat, excelente ponencia, gracias por compartir la información. También dicen que quedan en espera de que su ponencia esté también en YouTube disponible. Dentro de poco va a estar ya disponible para que puedan también recomendar a otros que no han podido conectarse y puedan recibir esta información de calidad y de primera mano, ¿verdad?